¿Por qué nos cuesta tanto asumir que somos diferentes? ¿Por qué nos cuesta celebrar la distancia que nos separa unos de otros? ¿Qué tiene el arte para decirnos acerca de esa incapacidad y de las posibilidades que tenemos de habitar esa diferencia, esa distancia? ¿Puede el arte, puede la literatura ayudarnos a comprender que esa distancia no es algo para ser salvado, sino algo para ser explorado? ¿Podemos en el arte narrativo, literario, en la ficción, reconocer que intimidad no es salvar distancias, acortar o eliminar distancias, sino explorarlas, reconocerlas y hasta valorarlas? Raymond Carver, uno de mis escritores favoritos, podemos leer su literatura, sus relatos, sus poemas en esta clave, en esta dirección. Podemos pensar que la mayoría de sus relatos son una exploración de esa distancia que nos separa, del malentendido, de la incomunicación, de la dificultad para relacionarnos unos con otros. Muchos de sus relatos están apoyados en el motivo de la pareja desgastada de muchos años, el, el desempleo y el alcohol como factores que dificultan las situaciones de vida de los personajes, que entran a rozar entre sí. No es que todos sus relatos hablen de eso específicamente, pero muchos de sus relatos tocan el tema específicamente de la pareja gastada y la incomunicación entre los miembros de la pareja y en las relaciones en general. Y Carver encuentra de diferentes maneras y sobre todo poniendo atención a los detalles sensibles, encuentra maneras de generar en esos espacios tan desgastados, tan duros, tan endurecidos, tan áridos, de relaciones vencidas, de relaciones viciadas, de personajes muy deteriorados y con mucha incapacidad para disfrutar de la vida. Básicamente, Carver encuentra con su observación minuciosa del detalle sensible unos filos de ternura, unos espacios de ternura. Él decía en uno de sus poemas, creo que era un poema que él decía: la ternura es la razón por la que me levanto cada día. Una cosa así, lo estoy parafraseando. Así que en este video les voy a invitar a explorar un cuento de Raymond Carver, que es uno de mis favoritos, y hablar del problema de la distancia en las relaciones humanas y cómo el arte puede funcionar como una tecnología para recordar que no está mal que haya distancia, que la distancia no es un problema y que la intimidad es justamente la valoración de esa distancia. Conocí a Raymond Carver hace más de 10 años, en 2014, cuando empecé a dar talleres de escritura. Creo que unos meses después de empezar a dar talleres de escritura, empecé a dar talleres en mayo de 2014. Y por ahí, en esos meses, hice un taller de dramaturgia con Matías Feldman, que es un dramaturgo y director de teatro porteño. Y él nos presentó en el taller a Carver y habló particularmente de un cuento que se llama Catedral, que es el que voy a estudiar en este video. Entonces, cuando salí de ese taller me fui a comprar el libro Catedral. Catedral es el cuento y a la vez es el nombre del libro. Es un libro de 1980, publicado en 1983. Carver murió en el 88, si mal no recuerdo. No tiene tantos libros, escribió solo formas cortas, no escribió novelas. Tuvo un intento de una novela, que hay un fragmento en uno de sus libros póstumos, pero no llegó a escribir novelas. Escribió cuentos, o sea, relatos breves, poemas, que sus poemas son muy narrativos, o sea, son relatos en verso en gran medida, y ensayos, crítica. Era profesor él, vivía en Oregon, en el oeste de Estados Unidos. Y mucho de lo que escribe lo escribe a partir de su experiencia personal. Él tuvo problemas con el alcohol. Bueno, es un autor que a mí es uno de mis favoritos. Me cambió la vida, realmente, literalmente me cambió la vida conocerlo. Y quienes me conocen o tomaron talleres de escritura conmigo ya deben estar agotados de que les dé para leer a Raymond Carver, porque me parece que es fascinante su literatura, genera unos climas, escribe muy simple, muy seco si se quiere, no sé si es una palabra adecuada, escribe muy simple. Él editaba mucho, era muy obsesivo en el buen sentido con la edición de sus textos, tiene una prosa muy,
Bueno, muy de cierta prosa norteamericana, de ciertos cuentistas norteamericanos. Uno de los más famosos que trabaja con una prosa tan limpia y tan precisa y tan escueta es Hemingway, que es uno de los considerados padres de ese tipo de prosa. A mí me gusta mucho en general esa prosa, mmm, sin mucho rulo, sin mucho firulete poético, que encuentra la poesía en algo muy... Me sigue apareciendo la palabra seco para describirlo, pero los adjetivos son peligrosos, ya lo sabemos. De hecho, este tipo de literatura, estos escritores usan bastante poco el adjetivo. El adjetivo es peligroso, eso lo dicen muchos autores y es algo que siempre en mis talleres invito a reconocer, como el adjetivo puede ser un vicio que nos define demasiado y demasiado fácil lo que estamos describiendo. Y es interesante traer el problema del adjetivo en este video, porque en este video estoy hablando, el tema es las relaciones humanas y cómo el prejuicio en relación al otro nos priva de poder acercarnos o reconocer que estamos cerca del otro o que el otro diferente a mí es en gran medida lo mismo que yo. Y el adjetivo es la figura de la gramática, es la figura del lenguaje más claro para describir esta tendencia que tenemos a etiquetarnos unos a otros. Decimos, no, tal persona es seca o fría y lo etiquetamos como si fuera un frasco y la encasillamos en ese lugar y difícilmente después podamos relacionarnos con esa persona sin sacarle el mote de seca, fría o el ciego para Carver en el cuento que voy a analizar. El narrador se encuentra con un ciego y lo llama todo el tiempo el ciego, nunca le dice por el nombre porque le impresiona que sea ciego, no vidente, y todo el tiempo es el ciego, y esa es su etiqueta que le va a permitir al narrador distanciarse de este personaje que la vida le va a poner enfrente para que él reconozca como un igual. Los cuentos completos de Carver. Recomiendo mucho su lectura. Entonces, antes de meterme, ya hice un avance, pero antes de meterme en el cuento Catedral de lleno, me voy a tomar un trago de café. Y voy a leerles unas citas de mi querido Ticio Escobar. Ticio Escobar es un crítico, escritor, curador, profesor, promotor cultural paraguayo de Asunción, en Paraguay, y escribió este libro que lo encontré por casualidad en una feria hace creo que 2 años y es impresionante. Les recomiendo mucho este libro, se llama Aura Latente, Estética, Ética, Política, Técnica. Es muy hermoso y él habla mucho del problema de la distancia en el arte. Voy a citar un par de citas breves para traer este tema del problema de la distancia y la posibilidad de celebrar la distancia, celebrar la diferencia, celebrar el malentendido. En las relaciones humanas y específicamente acá estamos hablando de literatura y de arte, y la literatura y el arte como una forma de reconocer que, wow, ¿cómo nos cuesta la diferencia? Y me pregunto si en gran medida esta obsesión por etiquetar al otro, por definir al otro, no es una manera desesperada que tenemos los seres humanos de intentar acercar al otro, apropiárnoslo, porque no soportamos esa diferencia, esa distancia, eso que vuelve al otro un otro, ese misterio insalvable, insolucionable. El otro, por definición, nos trae la novedad y la imposibilidad de mapear. El taller de escritura que estamos empezando la semana que viene se llama El otro es un mapa imposible y el título se refiere al otro, a eso. El otro es imposible de mapear. Cuando yo lo quiero agarrar, se escabulle. Y si lo agarré, no es al otro al que agarré, es a una idea del otro. Es una idea con la que me identifico, con la que hago identidad. Nos cuesta mucho permitirle al otro ser un otro y permitirle a nosotros mismos también ser otros, porque nosotros también somos otros en el sentido de que nos renovamos todo el tiempo. Alan Watts decía, no le debes nada a la persona que eras hace 5 minutos. No le debes nada a la persona que eras hace 5 minutos. Es un montón, es radical, pero en algún nivel es real. Cada 5 minutos somos una persona nueva. Bien, voy a las citas de Ticio. Las formas estéticas no son buenas mensajeras, más bien oscurecen y desvirtúan la literalidad de sus recados, de lo que traen. En otro lugar dice, citando a otro autor,
que se llama Dufresne, que no lo conozco, Dufresne dice: el arte es el heraldo, es decir, el mensajero de un mensaje imposible. El arte es el mensajero de un mensaje imposible. El arte es el mensajero de un mensaje imposible. Las formas estéticas no son buenas mensajeras. Oscurecen y desvirtúan aquello que buscan comunicar. Y esa es la magia del arte. Más que acercarnos las cosas, alejarnos de las cosas para que las podamos ver con otra perspectiva. ¿Sí? Y en la página 39, Ticio dice: está hablando de Benjamin, Walter Benjamin, o Walter, y Benjamin, no sé cómo se pronuncia porque es alemán. Y dice Ticio: cercanas, las cosas perderían su atractivo ante la mirada. Dejarían de ser objeto de deseo, no podrían ya activar el resorte del arte. Vamos de nuevo. Cercanas, las cosas perderían su atractivo ante la mirada. Dejarían de ser objeto de deseo, no podrían ya activar el resorte del arte. ¿Sí? Entonces necesitamos cierta distancia, cierta lejanía, dice Ticio, para poder desear las cosas, para poder desarrollar curiosidad por las cosas, para activar el resorte del arte. El resorte del arte se activa en esa distancia. Cuando alejamos, queremos acercar. El arte como un intento de acercar lo imposible de acercar. Por eso el resorte. ¿Sí? La distancia que requiere el arte para operar, y sigue, es en el medio de un párrafo, pero en el medio de un párrafo aparece esta idea: la distancia que requiere el arte para operar. Lo mismo del resorte. Para que el arte pueda operar hace falta distancia. Si estamos pegoteados con algo, cuando contamos una historia personal, por ejemplo, cuando trabajamos en un relato o en una película, o hacemos arte a partir de una experiencia personal. Si estamos muy pegoteados en la experiencia, muy identificados con la experiencia, es decir, si hacemos identidad, eso significa identificarse con algo, es hacer identidad con ese algo, pensar que yo soy esa experiencia. Si yo estoy totalmente identificado con algo que me pasó, difícilmente pueda tener espacio de juego para moverme alrededor de lo que pasó. Entonces necesitamos ese espacio de juego, la distancia como un espacio de juego. Y en la página 98, una un poco más larga, Ticio dice: la distancia, aún mínima, que impone la forma estética, es imprescindible. De nuevo, la misma idea. La distancia que impone la forma estética, aunque sea mínima, es necesaria, es imprescindible, si no el arte no puede operar. Distancia para que opere la mirada. Solo puedo mirar algo que no está acá. Los ojos no se pueden ver a sí mismos, salvo en un espejo, que operan de distanciador. No me acuerdo de quién era esa idea. Distancia para que opere la mirada. Que haya mirada significa que hay distancia. Para que actúe el deseo y se produzca el extraño giro contorsionista de la autorreflexión formal que requiere el oficio, aquel oficio, dice, el oficio del arte. Para que se produzca el giro contorsionista de la autorreflexión del arte. El arte reflexiona sobre sí mismo. Distancia para el juego irónico y la operación crítica. Distancia para el juego, para la operación crítica. Esto es algo que habla George Steiner en su libro El lector, que el crítico es el que toma distancia de la cosa para poder mirarla de otra manera y a la vez toma distancia de su propia distancia, de sus propias maneras de tomar distancia y criticar. Y unos renglones más, unas líneas más: una obra puede tratar cualquier tema toda vez que no quede pegada a él. Una obra puede tratar cualquier tema cada vez que no quede pegada a él. ¿Sí? Siempre que sea capaz de instalar la sospecha acerca del objeto representado y de sugerir el otro lado, el más allá del cuadro de la representación. La sospecha sobre el objeto representado, es decir, cuento una historia personal. Me pasó algo con tal persona, difícil, lo cuento. Necesito tomar distancia para sospechar de lo que creo entender o haber entendido de lo que me pasó con esa persona. X persona me traicionó, o yo estuve mal y le hice daño a tal persona,
o lo que sea que nos pasó con una persona, se nos fija una interpretación, necesitamos distanciarnos para sospechar de esa interpretación y de lo que pasó, para operar creativamente sobre lo que pasó y sobre lo que creemos que nos pasó, porque en gran medida lo que nos pasó es lo que creemos que nos pasó. No hay recuerdo sin relato, la memoria es un tejido de relatos que se van reorganizando para actualizar un presente. La memoria como un relato funcional a un estado de cosas presentes. Es tarea del arte impedir la clausura de la comprensión. Es tarea del arte impedir la clausura de la comprensión. La fijación del significado, podríamos decir. Es tarea del arte impedir que se clausure la comprensión sensible o conceptual de aquel objeto, de esa situación, y detener el destino referencialista que busca encerrarlo en su propia identidad. Detener ese destino, yo agregaría del ego, de la operatoria del ego, que busca encasillar a las situaciones de vida, a las personas, a los otros, a lo que nos pasó, a nuestras experiencias, encasillarlas en un lugar que nos sirve para decir, bueno, las cosas son así, mi vida es así, yo soy esto porque me pasó tal cosa. ¿Sí? El otro día en un vivo con Sofis Lobo Parisi, que hicimos, que ella trabaja con el Tantra, y bueno, ella traía el tema del trauma, y hablábamos del trauma, de la posibilidad de pensar el trauma como la fijación de un relato, del cual no podemos salir. Un procedimiento inconsciente en el que nos quedamos fijados en un relato de cómo fueron las cosas. Bueno, el arte se retira, toma distancia para poder operar y jugar con la experiencia, jugar en el sentido más amplio del término. Bien, voy hasta acá con Ticio Escobar, les recomiendo mucho esta lectura y me voy a meter en Carver como un ejemplo hermoso en literatura, en arte, específicamente en el arte narrativo, en la ficción literaria, un ejemplo hermoso de cómo el arte puede operar esto que Ticio Escobar está hablando de la distancia de juego en relación a la experiencia humana. Esta es una buena foto. Entonces, Catedral es el último cuento del libro Catedral. Es un cuento bastante largo, de sus cuentos más largos tal vez, son varias páginas, tampoco es larguísimo. Y es un narrador en primera persona que narra la siguiente situación. Su esposa, con la que no está muy bien, se van dando pistas de que no están en un muy buen momento en su relación, tiene un viejo amigo de hace 10 años que es un hombre no vidente. El narrador le dice el ciego, así que le voy a decir el ciego. No sé si esta es una forma despectiva de tratar a la gente no vidente, pero como el narrador es medio despectivo con este hombre no vidente y le dice el ciego todo el tiempo, nunca lo llama por el nombre, como decía antes, bueno, voy a hablar así. Robert se llama el hombre no vidente, que es un viejo amigo de la esposa del narrador. Ella trabajó para este hombre hace 10 años en Seattle, una ciudad del oeste de Estados Unidos, justo abajo de Vancouver, Canadá. Ella trabajó para él un verano leyéndole cosas que él necesitaba, que no podía leer y necesitaba alguien que le leyera. Y cuando ella se fue, se casó y se fue de esa ciudad, quedaron en contacto y se mandaban cintas de cassette contándose cosas de su vida, y la amistad entre la mujer la esposa del narrador y el Robert, el hombre no vidente, duró todos estos 10 años, y hace poco se murió la esposa de Robert, Beulah, creo que se llama, y Robert viudo viaja a Cincinnati a estar un tiempo con sus suegros, con los padres de su esposa muerta, y estando más cerca de ella, de la esposa del narrador, decide visitarla, es decir, los visita a los dos en su casa. Y el narrador no quiere saber nada con esa situación. Desde el inicio instala en el primer párrafo que no le hacía ninguna gracia, al narrador no le hace ninguna gracia que el ciego, como dice él, venga de visita.
Y dice algo muy interesante, en el final del primer párrafo, dice: la idea que yo tenía de la ceguera me venía de las películas. Esto ya es muy interesante para notar en relación a lo que hablaba antes de los adjetivos. El cine es un gran creador de memoria colectiva, como dice Stan Brakhage, y especialmente Hollywood es una gran fábrica de memoria colectiva. Y pensamos mucho en función de cómo se nos presenta la experiencia en las películas, porque las películas no solo nos cuentan historias, sino que nos transmiten modos de ver el mundo. Eso es algo que tomo de Rancière, de Jacques Rancière, el filósofo francés, que habla mucho de arte y de estética. Él dice: una obra de arte no solo nos cuenta una historia, sino que nos presenta un reparto de lo sensible, dice él, un orden del mundo, una mirada sobre el mundo, un tipo de perceptiva, una metafísica, si se quiere. ¿Sí? Entonces las películas, antes que contarnos historias, nos están mostrando maneras de procesar la experiencia. El modo en que la cámara se acerca a un personaje, cómo las películas se musicalizan, se llenan de voces en off que explican todo, el tipo de guiones, el tipo de expresividad actoral, cómo se sonorizan, cómo se maquillan los actores, el tipo de iluminación. Todos los elementos de una película definen un tipo de manera de procesar la experiencia de la vida. Entonces aprendemos consciente y sobre todo inconscientemente mucho. El cine opera mucho entrando al inconsciente, al campo de la fantasía. Por eso genera tanta proyección y tanta identificación. Por eso es tan peligroso y tan herramienta de manipulación. Hay un documental muy interesante de Adam Curtis, el documentalista inglés, que se llama El siglo del yo o El siglo del individualismo, en donde él estudia cómo los descubrimientos del psicoanálisis de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, fueron usados por la publicidad. Es muy interesante. Bueno, cuestión que el narrador empieza diciendo: la idea que yo tenía de la ceguera me venía de las películas. En el cine los ciegos se mueven despacio, no sonríen jamás, etc. Un ciego en casa no era algo que yo esperase con ilusión. Después desliza también, no lo desarrolla, no es que él se define celoso, pero desliza la idea de que está celoso, porque cuando el ciego llega a la casa y ya cenan y conversan, en un momento el narrador dice que ellos hablaban solos y que a él, como si a él no le dieran lugar en la escena. Lo tengo marcado, pero no sé dónde. Hablaron de cosas que les habían ocurrido, dice, y entre guiones aclara, entre signos de admiración, a ellos durante esos 10 años. ¿Sí? Está muy marcado cosas que les habían ocurrido a ellos. Ese es un signo que podemos interpretar como celos. Entonces el ciego avisa que los va a visitar, él no le hace ninguna gracia, pero le intenta poner algo de onda. La esposa le pide: ponele onda, si lo querés llevar a pasear estaría buenísimo. Yo, si vinieran tus amigos, los llevaría a pasear, intentaría que se sintieran cómodos. Y él no está tan negado. No le gusta mucho la situación, siente mucha resistencia, tiene sus prejuicios. Le da impresión el hecho de que el hombre sea ciego, todo el tiempo eso está muy presente. No sabe cómo relacionarse con él, lo desconcierta, usa esa palabra, pero tampoco está tan negado a que el hombre llegue a la casa. Está resistente, prejuicioso y tal vez algo celoso, pero tiene algo de espacio. Y ese espacio se va a ir agrandando, y esto es lo que va a ir operando Carver durante el cuento. Carver, cuento, se armó cuervo. ¿Sí? Hay algo interesante que pone Carver por el inicio, que es que cuenta la historia de su esposa con el ciego, del ciego con su mujer que ahora murió, y dice que su esposa, el narrador cuenta que su esposa, en la última vez que se vio con Robert el ciego hace muchos años, él le pidió tocarle la cara a ella. Entonces le tocó la cara para conocer su cara, con el tacto, porque no la podía ver. Y el narrador anota: ella nunca lo olvidó, nunca olvidó eso que le pasó, cómo el ciego le tocó la cara. Ella nunca lo olvidó, incluso intentó escribir un poema.
siempre estaba intentando escribir poesía. Y más adelante en el poema recordaba a los dedos el modo en que le recorrieron la cara. Y el narrador, unas líneas más adelante, dice: tal vez sea que no entiendo la poesía. Acá hay una relación muy linda entre la poesía y el tacto. Y el cuento va a estar operando casi todo el tiempo esa dicotomía entre la visión, entre lo que podemos ver y lo que podemos tocar. Y el contacto va a ser finalmente lo que produzca el acercamiento entre los personajes que en principio están diseñados para no acercarse, que son el narrador y el ciego, su objeto de prejuicio. Está este otro a quien etiquetó, finalmente se va a acercar a través del contacto, porque la vista está negada. La vista, la visión, el animal humano, esto es algo muy interesante para estudiar en la evolución de las especies. El animal humano es un animal que desarrolló mucho la vista y por lo tanto atrofió el olfato y el tacto. Y el oído en menor medida, pero también tenemos hiperdesarrollado el sistema de la vista, que nos permite proyectar, subirnos a los árboles y ver lejos. Si es que pasamos por el mono, tal vez ahí está el link. El mono aprende a treparse para sobrevivir, para poder ver lejos cuando llega un predador o donde hay alimento. Entonces, nosotros también tenemos hipertrofiada esta capacidad de la vista que nos permite no solo ver lejos en el campo, sino ver más allá de lo visible, es decir, soñar, imaginar cosas que no existen. Lóbulo frontal, podemos sostener imágenes mentales y darles más valor que lo que están percibiendo nuestros sentidos, lo que estamos oliendo, lo que nos está tocando. Podemos sostener esas imágenes mentales y a través de la conexión cerebro-manos manipular el mundo con estas manos hiperhábiles que tenemos, y esta vista hipertrofiada podemos manipular el mundo en principio para sobrevivir y ojalá después para crear. Entonces la vista es el sentido que genera más distancia con el otro. Si no, hagan el experimento, el experimento de tener una conversación con alguien con los ojos cerrados. Por un rato, unos cuantos minutos, te invito a ese experimento. Lo hicimos en el taller de escritura varias veces. Tener una conversación con alguien o con varias personas con los ojos cerrados, empieza a pasar algo que altera la percepción de la distancia y probablemente te da una sensación de que están todos adentro de una misma cosa, como si todos fuéramos un mismo cuerpo. Te invito, te dejo ese ejercicio por si te interesa probarlo. Entonces, acá la poesía que ella escribe como forma de registrar ese contacto que el ciego hace con ella la última vez que se ven, habla o a mí me habla, no sé si Carver está queriendo decir esto, pero yo tiro de ese hilo y digo, la poesía como lo que nos saca de esta manera más mental, narrativa, apoyada tanto en la visión que nos separa del otro, la poesía como una forma de cerrar los ojos y hacer contacto, mirar hacia atrás, mirar hacia la nuca. La poesía como lo que detiene el relato narrativo de la mente y del ego y nos permite hacer contacto con algo más misterioso, algo de un orden sensible, de un otro orden. Y Carver en muchos cuentos opera estos giros poéticos, muchas veces mediante lo que se puede llamar epifanía, o lo que yo entiendo como epifanía en literatura. Epifanía es un término tomado de la religión. Epifanía es la aparición de una figura divina ante el ser humano. Pero en literatura, epifanía es un fenómeno en donde la narración se detiene y entramos en contacto con algo, generalmente una visión de algo que nos pone en otro estado, detiene el relato y nos pone en otro estado. Pasan relatos hermosos como Si me necesitas llámame, o Principiantes, o Conservación y muchos otros. Intimidad también, hay un momento en donde esa pareja peleando salen y ven la luna y él se queda. Son momentos donde se detiene la narración en general dramática, conflictiva, tensa, y algo se abre a la percepción de una otra cosa. Eso llamo epifanía en literatura. Bolaño también. Bolaño era un fan de Carver. Roberto Bolaño, el maravilloso escritor chileno, que les recomiendo mucho. Él, no me acuerdo dónde, decía Chekhov o Carver, uno de los dos es el mejor
cuentista del siglo XX. Y había una trampa en su idea porque Chekhov murió en 1904, entonces podríamos decir que Chekhov es del siglo XX, pero tal vez se esté refiriendo más a Carver. Y hablando de Chekhov, hay un cuento de Carver que se llama Tres rosas amarillas, donde narra la muerte de Chekhov. A Carver también le gustaba mucho Chekhov, el escritor ruso, cuentista, dramaturgo. Y en Tres rosas amarillas narra la muerte de Chekhov en la cama, en un lugar de retiro, en Rusia, creo que en Rusia. Y es muy hermoso lo que hace porque lo importante, lo supuestamente importante que está pasando en ese cuento es que Chekhov, el gran escritor, se está muriendo. Pero en el momento de la muerte de Chekhov, Carver hace algo que hace mucho en sus cuentos, que si les interesa lo puedo explorar más en otro video. Carver hace mucho el desviar la atención hacia algo que parece no importante. Y en este caso es un chico que trabaja en el hotel donde Chekhov está muriendo, que entra a la habitación y el médico de Chekhov o quien lo está acompañando a morir le dice al chico del hotel: lleve la noticia de que Chekhov ha muerto. Y el chico en ese momento mira al suelo, al piso de la habitación del hotel y ve 3 flores amarillas tiradas y se enfoca y algo le llama la atención de esa imagen, y este es otro de esos momentos de epifanía, que generalmente lo que la epifanía hace también es desviar la atención de lo que suponemos que es lo importante a algo que en principio no es importante. Cuando hacemos ese desviar la atención de lo importante a lo no importante, la identidad se pone en peligro, porque la identidad está apoyada en la definición de lo que se supone que es importante. Entonces se produce un efecto poético. El efecto poético o poetizante desmantela al ego, a la identidad, y por eso nos genera un desconcierto y un pasmo y una sensación de acceso a algo misterioso, luminoso, diferente, de otro orden, de un orden, si se quiere, sagrado, usemos esa palabra, si les sirve. Y Carver hace mucho eso. Si les interesa, puedo en otro video profundizar y estudiar varios cuentos de él en donde hace esa desviación de la atención. Y acá algo así sucede, pero no tanto, no es tanto un desvío, es algo que va ¿cómo se dice? Poniendo al narrador prejuicioso contra la pared, y la pared es la otredad de ese otro, ese hombre ciego. Robert es la otredad para el narrador de este cuento, que no quiere saber nada por celos y por impresión y por prejuicio, no quiere acercarse. Pero este hombre de pronto está medio ebrio y después se ponen a fumar marihuana, está medio ebrio, medio fumado, relajado en el sillón de su casa, la esposa del narrador se queda dormida y quedan ellos solos despiertos, el narrador y Robert, el ciego. Y es tarde, y el ciego nunca fumó marihuana y le empieza a pegar el efecto de la marihuana, y el narrador empieza de a poco a relajarse y a abrirse a la posibilidad no de dejar de pensar. Esto es algo interesante, no es que el narrador va a dejar de pensar lo que piensa sobre los ciegos, no sabemos, tal vez sí, pero por lo pronto deja esos pensamientos afuera. No es que Carver fuerza al narrador a cambiar, que eso es lo que hacen muchas narrativas, que es forzar el cambio, esta idea de que el personaje tiene que cambiar. Acá no sabemos si el personaje cambia, tal vez al día siguiente vuelva a ser el mismo prejuicioso, pero al menos por un rato, esta noche, con la esposa dormida y el ciego en su sillón, se permite relajar y dejar sus prejuicios afuera, en suspenso, al menos por un rato. Entonces, ¿por qué iba a tener nombre cuando el narrador habla del ex esposo de su esposa? No le pone nombre y aclara entre guiones por qué iba a tener nombre. Y al ciego tampoco le dice nunca por el nombre. Es interesante eso para él. Y el nombre, decirle a alguien por su nombre, es una forma de reconocer su singularidad. Y al no decirle su nombre y decirle el ciego, lo está dejando como un estereotipo. Y eso es lo que el narrador va a tener que romper, el estereotipo. La definición de estereotipo es una forma dura. Estéreo creo que significa, o viene algo de la dureza, es una forma que se nos fijó. Entonces el narrador va a ser forzado por destino a ablandar su mirada estereotipada del otro.
que es algo que hacemos mucho, estereotipamos al otro, lo ubicamos en una posición, en un casillero, y nos cuesta mucho trascender este estereotipo. Acá el narrador tiene ciertas tecnologías como el alcohol y la marihuana que le permiten ablandarse. Podrían no estar también, en otros cuentos no están, y los narradores o los personajes también se ablandan. Carver hace mucho eso de agarrar personajes endurecidos y generarles situaciones que los fuerzan a ablandarse. Abrir su corazón, podemos decir. Tú no tienes ningún amigo, le dice la esposa a él. Finalmente mi mujer apartó la vista del ciego y me miró. Tuve la impresión de que no le gustaba lo que veía. Él proyecta o ve en la mirada de su esposa un disgusto sobre sí mismo. Él no está contento con su vida, consigo mismo. Y después va a decir, lo observé con admiración. Cuando el ciego está comiendo y puede localizar cada parte de la comida en su plato, el narrador lo empieza a admirar. Entonces empieza a operar otra cosa. Y en un momento, cuando ellos, la esposa y el ciego están conversando, el narrador dice, bueno, yo cada tanto opinaba algo porque no quería que él pensase que me había ido de la habitación y no quería que ella creyera que me sentía al margen. De pronto el narrador está preocupándose por lo que los otros piensan de él, porque reconoce que estamos todo el tiempo pensando cosas de los otros, suponiendo cosas de los otros, entonces se cuida de que los otros no caigan en el error de creer que él no está interesado en lo que está pasando ahí. Entonces opina para cuidar a los otros. Tal vez no es necesario y tal vez sea un error o una manera torpe de cuidar a los otros, pero por lo menos nos da una pista de que empieza a cuidar a los otros, a ocuparse del cuidado de los otros. El ciego cuenta que tenía 2 televisores, uno blanco y negro y uno color, y por alguna razón, aunque no los podía ver, no podía ver la imagen, siempre encendía el color, el telecolor. ¿Por qué? ¿No te parece curioso? Dice. A lo que el narrador dice, no supe qué responder a eso, no tenía absolutamente nada que decir. El narrador empieza a desconcertarse, hay algo de encontrarse con este hombre ciego que le empieza a cegar a él mismo sus propias maneras de ver el mundo, ¿sí? Podemos leerlo así. Encontrarse con un ciego lo hackea, porque él tiene una manera de pensar y de ver el mundo y de proyectar opinión sobre los otros que empieza a dejar de funcionar de manera muy contundente. Entonces la esposa se va a ponerse una bata y a preparar la cama del ciego para cuando el ciego Robert tenga sueño, y se queda mucho tiempo afuera y el narrador dice, no quería quedarme solo con el ciego, me senté a su lado en el sofá, le prepara un porro y se lo mete entre los dedos, dice, se lo puse entre los dedos, ahí empieza a haber algo de contacto, y de repente se ponen a ver tele y aparece en la tele un programa, una especie de documental que habla sobre la arquitectura de las catedrales, de distintas catedrales en el mundo, y van mostrando catedrales. Y el narrador le pregunta al ciego, y hay un locutor en la tele que habla en inglés y va describiendo las catedrales, y el narrador le pregunta al ciego si quiere que deje o que cambie del canal, y el ciego dice, no, deja el canal de las catedrales, aunque no las puedo ver, puedo escuchar lo que el relator dice, y siempre aprendo algo, tal vez esta noche aprenda algo, le dice. Y ahí la esposa vuelve y se sienta entre los dos y se queda dormida. Y entonces se quedan viendo el ciego y el narrador se quedan viendo es hermoso. Si preferís leer el cuento antes de que te spoilee el final, puedes ir a leerlo y después seguir viendo. Es muy hermoso. Hoy lo releía para preparar el video y lloraba y me conmovía mucho. Me parece muy conmovedor lo que hace Carver acá. Así que si lo querés leer antes, detén y vuelve luego y sigo. El locutor del programa de tele por momentos deja de describir con palabras las catedrales y la cámara sigue recorriendo las catedrales, pero solo imagen. Entonces el narrador se da cuenta de que el ciego en esos momentos no puede percibir nada porque no ve y el locutor no está describiendo nada, y al narrador le empieza a inquietar y a dar cosa, a preocupar que el ciego se aburra o se sienta mal porque el locutor no sigue describiendo. Entonces aguanta hasta que no aguanta más y empieza a ocupar él, el narrador, el lugar que deja vacante el locutor del programa de tele cuando no describe. ¿Sí? ¿Se entiende?
Y entonces el narrador empieza a describirle al ciego las catedrales. Y le pregunta, ¿sabes lo que es una catedral? Y el ciego dice, no, no mucho, entiendo que es tal cosa y tal cosa, pero lo escuché recién del locutor, es todo lo que sé. Claro, él es ciego de nacimiento, nunca vio una catedral. Y una catedral es interesante, ¿por qué se elige una catedral también? Esto lo estoy pensando ahora, no lo había pensado. Pero una catedral no es como una taza que uno puede tocar, o a lo sumo como una casa o una planta, algo un poco más grande pero no tan grande. Una catedral es algo diseñado para irse para el cielo, para conectar con Dios. Ese es el objetivo de esa forma de las catedrales que se van para arriba, es conectar con lo divino que suponíamos que estaba arriba. Y claro, está tan lejos y es tan grande que es imposible de tocar. Entonces para un ciego es imposible percibir. ¿Cómo le describís a una persona no vidente que nunca vio de nacimiento lo que es una catedral? Entonces el narrador empieza a ponerse nervioso porque se da cuenta su incapacidad para describirle al ciego la catedral, hasta que dice, no puedo. Y ahí al ciego se le ocurre algo y le dice al narrador, ¿por qué no vas a buscar un papel y una lapicera o un lápiz? Y dibujamos una catedral juntos. Entonces el narrador, ahí ya con mucha menos resistencia que la que tenía antes, se va a buscar un papel y un lápiz, y el Robert, el ciego, le dice vení, y se sientan en el piso, al lado del sillón donde la esposa sigue durmiendo. Sobre la mesa ratona ponen el papel, y entonces el narrador agarra el lápiz y Robert el ciego le agarra la mano por encima y se la aprieta. Entonces le dice, bueno, dibújame una catedral, yo voy a sentir el dibujo. Y lo cuento y me da ganas de llorar de nuevo, me parece muy hermoso. Y entonces el narrador empieza a dibujar como puede una catedral. Unos segundos antes o unos minutos antes, Robert le había preguntado al narrador si era creyente. Cuando Robert dijo no puedo describir las catedrales, disculpa, hasta acá llego, Robert le pregunta si es creyente y el narrador le dice no. Supongo que no soy creyente, no creo en nada. A veces resulta difícil. ¿Sí? Hay algo que le falta al narrador. Expresa una falta cuando la esposa lo mira y él dice no vio algo lindo, y acá dice esto no soy creyente, eso es difícil, critica al otro, se siente celoso. Hay algo que claramente al narrador le está faltando, cierta conexión con algo. Volvemos al dibujo. El narrador dibuja la catedral y Robert, ciego, va sintiendo el dibujo, entonces va comprendiendo la forma imposible de tocar de una catedral a través de sentir el trazo del dibujo. Hermoso, ¿verdad? Estupendo, dijo él. Magnífico, dijo el Robert. Magnífico, lo haces estupendamente, lo de dibujar. Nunca en la vida habías pensado hacer algo así, ¿verdad, muchacho? Le dice. Claro, Robert se da cuenta de que el narrador está de repente tomado en una situación que nunca en la vida se habría imaginado que iba a vivir. Y el narrador cuenta, puse ventanas con arcos, dibujé arbotantes, suspendí puertas enormes, no podía parar. No soy ningún artista, pero continué dibujando. Y ahí la esposa se despierta y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Y entonces Robert le dice, bueno, listo, vamos hasta acá. Y ahora cerrá los ojos, invita al narrador a cerrar los ojos. Acá de nuevo aparece el contacto y la dualidad contacto y visión. Poesía y narración, podríamos decir, podríamos armar esas dualidades. La narración como lo que nos lleva a definirnos mutuamente, a encasillarnos, a ubicarnos, y la poesía como lo que nos descoloca, lo que nos saca de nuestras casillas. Ficción como fuerza que nos hace salir de nuestras casillas. Una frase de Comolli. Comolli, un documentalista y crítico de cine francés muy interesante para leer, Jean-Louis Comolli. Ficción como fuerza que nos hace salir de las casillas. Podríamos decir poesía como fuerza que nos hace salir de las casillas. Para conectar con la poesía en sentido metafórico, pero acá literal, tenemos que cerrar los ojos.
Cerrar los ojos es esa manera acostumbrada de ver el mundo. ¿Los tienes cerrados? No hagas trampa. Los tengo cerrados, dice el narrador. Manténlos así, dice Robert. No pares ahora, dibuja, y sigue dibujando, y continuamos. Sus dedos apretaban los míos mientras mi mano recorría el papel. No se parecía a nada que hubiese hecho en la vida hasta aquel momento. Esta línea me conmueve mucho. No se parecía a nada que hubiese hecho en la vida hasta aquel momento. El narrador no puede creer, está en éxtasis casi. Luego dijo, creo que ya está. Acá es cuando dejan de dibujar. Me parece que lo has conseguido. Echo una mirada. ¿Qué te parece? Pero yo, dice el narrador, tenía los ojos cerrados. Pensé mantenerlos así un poco más. Creí que era algo que debía hacer. Y cierra. Yo seguía con los ojos cerrados. Estaba en mi casa, lo sabía, pero no tenía la impresión de encontrarme dentro de algo. Estaba en mi casa, lo sabía, pero no tenía la impresión de encontrarme dentro de algo. Esto tiene que ver con lo que les hablaba antes del experimento de conversar con alguien con los ojos cerrados. No sé cómo describir la sensación. Es para que lo experimentes. Y acá él lo experimenta. No tenía la impresión de encontrarme dentro de algo. Estaba dentro de la casa como si de repente estuviera en una intemperie, en una distancia total, en una intimidad cósmica. Creo que esa es una línea de Björk, intimidad cósmica. Es verdaderamente extraordinario, dije. Así cierra el cuento, con la línea del narrador que dice, es verdaderamente extraordinario. ¿Sí? El narrador de pronto accede a un éxtasis, si se quiere, religioso, o por ahí mejor decir místico, a través del contacto con este hombre que le hace dibujar unas catedrales que son justamente lo que está diseñado. Podemos discutir la política de las catedrales, la gente que se muere construyendo catedrales, la idea de que Dios está arriba y por qué no abajo. Pero la catedral, más allá de eso, no sé si les pasa, yo no voy a la iglesia como práctica, no soy ateo, pero tampoco soy religioso en ese sentido, no es mi práctica ir a misa, pero muchas veces entro en iglesias porque hay algo de la estructura arquitectónica de la iglesia y de cierta intención con que la iglesia fue construida, más allá de toda la corrupción que hay en la religión, hay cierta intención arquitectónica que me hace conectar con un silencio que considero sagrado y me hace muy bien a veces entrar y sentarme en una iglesia un rato a escuchar todo ese silencio. Y cuando son altas y se van para arriba y tienen todos esos techos altos, es hermoso. Bueno, les invito a leer el cuento, es increíble. Y para cerrar, dos cosas, o un par de cosas. Primero un trago de café congelado. No, congelado me gustaría, está enfriado. Me entusiasmé hablando y me olvidé del café. Entonces, como conclusión, como posible lectura, no necesariamente la lectura que Carver nos fuerza a hacer, pero como posible lectura podemos leer que en este relato corto, Catedral, Carver está forzando a su personaje narrador, además es el narrador, es el que tiene la palabra para enjuiciar al otro, para opinar sobre los otros. Está forzando el relato, es decir, el destino narrativo, está forzando al personaje a dejar su prejuicio afuera. El prejuicio que él tenía sobre Robert en tanto ciego y amigo de su esposa, la situación lo pone contra la pared, como decía antes, y él tiene que dejar su prejuicio afuera y entra en contacto. También son dos varones, son dos hombres en una sociedad no latina, donde hay mucho menos contacto, y en una época, los 80, si se quiere, o los 70, donde menos aún, y entre hombres heterosexuales menos aún. Entonces, el contacto entre dos hombres, la mujer dormida, me parece muy interesante, muy rico. El personaje prejuicioso que quiere mantener distancia, de repente se encuentra en contacto con aquel otro, esa otredad con la que en principio no quería, de la cual se escudaba con sus prejuicios. ¿Sí? Entonces Carver reconoce esa distancia y no es que fuerza una eliminación de la distancia en el sentido de que el narrador aprende el mensaje de que todos somos iguales y baja línea moral de que todos somos lo mismo, ciegos o videntes.
lo que sea y se hace amigo de Robert. No, entra en un éxtasis más descolocado. Tal vez a la mañana siguiente se encuentra Robert en la cocina y bueno, sí, tuvieron esa experiencia y por ahí lo siente un poco más cercano, pero tal vez no tanto. Muchas veces nos pasa como seres humanos, me reconozco mucho, cuando tenemos durezas y estructuras, muchas veces accedemos a ablandar y enternecernos y acercarnos a personas diferentes. Por un rato se abren unas ventanas de ternura en las que nos permitimos otra conexión con el otro diferente, pero duran un poco y eso no significa que quedemos abiertos. Generalmente después de una apertura viene una retracción y a la mañana siguiente nos despertamos con resaca, sea que tomemos o no, algún tipo de éxtasis de conexión, la ternura como un éxtasis, algo nos pasó, se nos ablandó el corazón, se nos abrió el corazón. Eso no significa que a la mañana siguiente en la cocina con las tostadas o con los huevos o con el café siga abierto, ¿sí? Pero operó un cambio. La suposición sobre el otro fue dejada de lado al menos por unos minutos y entramos en contacto con otra cosa, con el otro y con lo otro. Y eso me parece conmovedor y un gesto que la literatura puede operar de una manera magistral y tan simple. Uno puede leer a Carver y le puede parecer que no pasa nada, que es muy aburrido, que es muy poco poético. Pero tiene una manera muy precisa, simple, como decía al principio, seca si se quiere, de proponernos poesía. Y para cerrar, quiero traer una cosita más, que es que esta idea de la distancia que el arte nos permite celebrar no es solo la distancia de la obra o del autor de la obra, del creador, del artista con su objeto representado, sino también es la distancia que hay entre la obra y su espectador y por lo tanto entre el espectador y el artista. Esto es algo que habla Rancière, de nuevo, que lo mencioné hace un rato. Jacques Rancière, en muchos de sus libros, habla de algo que para mí es muy importante, que es la capacidad que tiene el arte para desvincular lo que él llama la causa y el efecto. La causa sería la intención del artista y el efecto sería lo que el espectador de la obra de arte lee. Cuando una obra es muy didáctica, el espectador tiende a leer lo mismo que el artista quiere que el espectador lea. ¿Se entiende esto? ¿Se ve? Cuando el artista quiere usar a su obra de arte para transmitir un mensaje demasiado claro, pedagógico, al espectador no le queda tanto espacio para leer otras cosas, para interpretar otras cosas, para producir otros significados, para crear otros poemas. Ese es un tipo de función del arte, para mí no propiamente artístico. Esto lo hablé en otros lados, me lo van a escuchar en otros lados. No digo que el arte no pueda ser usado como herramienta de generación de conciencia, incluso de bajada de línea política ideológica. Muchas veces es importante y sirve a la supervivencia y está bien que en cierta medida lo usemos para eso, a eso que llamamos arte, pero para mí lo propiamente artístico o poético del arte no tiene que ver con ese gesto comunicativo, sino con la entrega de un material que va a poder ser leído de muchas maneras. La palabra muda, decía Rancière, la literatura como una palabra que enmudece de su capacidad de decir una cosa para que el espectador lector le pueda hacer decir muchas otras cosas. Entonces, el efecto estético de una obra de arte depende de esa distancia entre las intenciones del artista y las lecturas del espectador. ¿Se entiende? Se revaloriza la distancia. Y eso es algo, y con esto cierro, que trae André Bazin, crítico de cine, muy conocido, padre de los críticos de cine de la Nouvelle Vague, francés. Bazin dice lo siguiente, una cita: si la obra final no fuera más que la suma de las intenciones conscientes del artista, no valdría gran cosa. Si la obra final no fuera más que la suma de las intenciones conscientes del artista, no valdría gran cosa. Es más, se puede plantear en principio que la calidad y la profundidad de una obra se miden justamente por la distancia que existe entre lo que el creador ha querido poner en ella y lo que efectivamente ella contiene. Teniendo en cuenta temperamentos, existen artistas más lúcidos que van muy lejos en cuanto a la conciencia de la creación, pero de todas las artes el cine es el que por su misma naturaleza dispone la mayor parte de Dios. Y ahí retomamos la
la cuestión de lo religioso o lo místico. La mayor parte de Dios se refiere a la capacidad de sostener mayor distancia entre las intenciones medidas por el artista y lo que el espectador puede leer. En el cine opera mucho el azar, esto es algo que trabajan varios autores. En el cine, el efecto de lo real, tomando a Barthes, Roland Barthes, el efecto de lo real es muy contundente, se infiltra, aunque uno cree un estudio de grabación para controlar todo, lo real está muy presente. Y aunque el actor produzca un gesto muy controlado, como quería Hitchcock para producir sus sentidos narrativos, siempre algo del azar se infiltra. Y la actuación es muy indomable, la actuación es lo que genera más variabilidad, ¿sí? Entonces, la medida de la obra de arte, dice Bazin, de la calidad de la obra de arte, está dada por la distancia que separa a la intención del artista de lo que puede el espectador leer. En lugar de querer comunicarnos y acercarnos y forzar un entendimiento e irnos a casa tranquilos porque entendimos lo que la obra nos quiso decir, reconocemos una distancia en la que opera la poesía. Esa es la capacidad que tiene el arte de celebrar, de permitirnos celebrar de una manera hermosa la distancia que nos separa, la diferencia que nos separa del otro. El arte, más que anular la distancia, genera distancia, fuerza distancia. Nos separa de las cosas para que podamos disfrutarlas de otra manera, explorarlas de otra manera. No nos separa en el sentido de que nos aleja de la diferencia para decirnos la diferencia es diferente, entonces hay algo en lo que no podemos amigar, con lo que no podemos amigarnos. No, nos separa para que reconozcamos y saboricemos y saboreemos la diferencia y la distancia. ¿Sí? Así que te invito a leer a Carver y a saborear las maneras en las que él nos invita a explorar la diferencia y la distancia, generando una gran ternura. Bien, y vamos hasta aquí. Video largo, espero que te haya gustado, que te haya interesado. Si llegaste hasta aquí es porque algo te tocó, te interesó, algo te tocó. Ojalá te haya tocado, te haya hecho cerrar los ojos y te haya hecho contacto. Si algo te interesó, te invitaría a que me dejes algún comentario a ver cómo te fue. Te invitaría a que leas en principio Catedral o más libros de cuentos de Carver o poemas. Los poemas también son muy hermosos. Se encuentran fácil online, pone Raymond Carver Catedral y vas a encontrar el cuento seguro para leerlo, para bajarlo y leerlo. Y contame cómo te va. Te invito también a que compartas este video, este material, porque así puede llegarle a otras personas que les puede interesar. Eso es súper importante, no sabes lo importante que puede ser. Tal vez así como a mí Carver me cambió la vida, a otra persona ve este video y lo conoce y le cambia la vida también. Y qué hermoso que vos hayas sido parte de ese puente. Así que te invito a compartir el video con cuantas personas quieras, a seguirme en el canal, a dejar un like, a seguirme en mis redes, a investigar mis talleres de escritura y mis laboratorios de procesos creativos, mis acompañamientos de procesos creativos individuales, lo que sea, a ver mis películas, a leer mis libros y a leer mis artículos, lo que sea de mi trabajo, bienvenido a investigar, bienvenida a investigar. Gracias por haberme escuchado una hora o casi una hora hablando, es un montón y te agradezco y valoro un montón tu interés y tu atención. Así que infinitamente agradecido y nos vemos en el próximo de estos videos de exploración del arte y la vida.